¿Qué personajes que ya conocemos aparecerán para el Chapter 3? Vamos a verlo. ¡Let's go! En un tiempo atrás, los desarrolladores nos confirmaron nuevos personajes para el próximo capítulo, pero esta información no solo se limitaba a los nuevos, sino a los que ya conocíamos y que estarían de vuelta. Aquí nos hacemos la pregunta de cuáles podrían ser esos personajes y para ello pienso que Kissy será una de ellas. Esto es debido a que en un video pasado, Mob Entertainment hizo la pregunta a la comunidad de qué cosas les gustaría ver para el Chapter 3 y muchos mostraron interés por Kissy, por lo que es muy probable de que aparezca la dientona en base al gran interés que tiene la comunidad hacia ella. Otra razón para considerar de que Kissy va a volver es porque ella ya conoce Playcare. Ella ya estuvo ahí desde mucho antes de conocerla, como pudimos ver en el VHS Restricted Relocation, y como una de las pocas testigos sobre lo que sucedió en Playcare, sabe también cómo llegar hasta allá. La muñeca Poppy, pienso que también va a aparecer, ya que ella sabe muchas de las cosas horribles que han pasado en la fábrica, mencionadas textualmente por ella misma, sabiendo muy bien lo que sucedió en Playcare. El único problema que veo en todo esto es que en un video pasado mencionamos que es posible de que Poppy nunca entró al tren y se haya quedado en la estación de control de la Game Station para poder así cambiar las vías del tren. Si realmente Poppy se quedó en el puesto de control, ¿cómo hará para llegar a un lugar tan lejos? En el caso de Kissy no hay problema, ya que es grande y rápida como Hoggy, pero en el caso de la muñeca la cosa cambia totalmente, a excepción de que tenga a alguien más que pueda llevarla. Hoggy Woggy. Para el amigo dientón es posible que regrese para el Chapter 3, ya que como tuvo una fuerte caída en el Chapter 1 y ver que en el Chapter 2 nos mostraron evidencia de que sobrevivió, es porque quizás nos están preparando el terreno para darnos su regreso próximamente. Otro aspecto a tener en cuenta es la imagen de inicio que compartieron los desarrolladores cuando iban a jugar a Project Playtime, donde vemos a un Hoggy Woggy con ojos negros y dientes aterradores que jamás hemos visto anteriormente. Algunos podrían pensar de que se trata de Hoggy Woggy en el Chapter 1 cuando trataba de perseguirnos por los ductos, lo cual es un argumento bastante válido, pero si nos fijamos en la sangre que tiene en la mano, me hace suponer de que se trate de su propia sangre producto del accidente que tuvo. Bueno, realmente no fue un accidente porque lanzamos la caja intencionalmente hacia él. Y lo que realmente estamos viendo es a un Hoggy súper enojado y herido buscando a Player por todos lados. Es una teoría interesante, pero a la vez da bastante mal rollo saber que Hoggy anda en búsqueda de venganza. El dinosaurio Bron, a pesar de que este personaje no lo conocimos como tal dentro del juego, sí tendrá participación en el Chapter 3 por el VHS Restoration perteneciente a Thomas Clark. No sabemos cuál será la función de este particular Bron tan pequeño, pero si nos lo mostraron en VHS es por algo. La Flor Daisy. Uno de los personajes descartables y misteriosos del juego es la Flor Daisy. A estas alturas no deberías tener dudas de que este personaje sí es canon y podría salir en Playcare. Esto lo sabemos porque Daisy aún sigue teniendo mucha importancia para ser solo un personaje descartado por los desarrolladores, debido a las múltiples referencias a lo largo de la fábrica, tanto en los cartones como en los pósters. También está el hecho de que haya sido reemplazada, siendo Bunzo el que la palmase a manos de Mommy, y esto puede resultar en un fuerte indicativo de que ella haya pasado a tener un rol más importante, encontrándose ahora en Playcare. El experimento 1006. Si Daisy nos parecía misteriosa, Prototype lo es aún más. Definitivamente este personaje va a aparecer para recoger alguna pieza de algún juguete que le sea útil, mostrando nuevamente su mano cuando la necesite. No creo que se nos revele su apariencia completa, pero lo que sí podemos estar seguros es que él va a estar por los alrededores, observándonos en silencio. Existen otros personajes que podrían aparecer como Daddy Longlets, Baby Longlets, Botsy Boo y por supuesto PJ Pocapilar, que este último sobrevivió a los eventos del Chapter 2, las cuales podría ayudarnos contra Daisy, que estuvimos hablando en un video pasado de que quizás ellos sean amigos y de alguna forma pueda calmarla para salvarnos la vida, pero ya veremos si esos personajes aparecen, ya que no hay que olvidar que habrá nuevos personajes para el Chapter 3 que también tendrán una función que cumplir. Y ese sería el video sobre los posibles personajes que regresarían para el Chapter 3. Muchísimas gracias Lucy por el Super Thanks. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Escúchame, Poppy, he tomado mi decisión y no voy a ir a Playcare. Y te explico por qué. Primero, me has jugado sucio. Segundo, le tengo mucho miedo a ese lugar. Y tercero, no pienso dejar a Mommy ni un solo segundo.